Ya está. Bueno, pues decíamos, tenemos la forma meso, que es la RS, o SR, me da exactamente igual, después de quitar el doble enlace, que va a ser el eutómero, es decir, la forma activa. Mientras que la SS o la RR, que sería el enantiómero, van a ser inactivas. Luego ya veremos el de la derecha, ese lo dejamos por ahora. Vamos a estudiar las dos primeras. ¿Por qué la primera es activa? Pues fijaros, veréis por qué. Porque, mirad, veis aquí esta conformación, si recordáis las proyecciones de Newman, esta conformación era alternada, ¿os acordáis? Y los grupos voluminosos, que son estos dos, los tendríamos en anti, ¿vale? Pero aquí estos dos grupos etilo, como veis, ¿lo veis? Están también en anti. Luego esta conformación es maravillosa, fantástica. Todo está en anti, todo lo voluminoso está en anti y se puede disponer la molécula de esta manera. Se puede disponer de esta manera, ¿veis? Eso, si vosotros miráis la molécula de estradiol de lado, sería más o menos lo que veríais. ¿De acuerdo? Una molécula donde tendríamos un OH arriba, un OH abajo y en medio toda la parte lipófila más o menos plana, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el de al lado? Con el SS. Que si hacemos lo mismo y ponemos una conformación similar, ¿qué ocurre con estos dos etilos? Que hay un impedimento estérico aquí. Entonces está en equilibrio con esta otra y esta otra es inactiva. Esta otra es inactiva. ¿De acuerdo? ¿Veis? Está en equilibrio con esta otra que es inactiva porque ya no tiene la misma forma, digamos, entre comillas, lineal que tendríamos aquí. ¿Lo veis? Esta es la conformación activa. Esta es inactiva. Veis que la forma de la molécula es completamente diferente. ¿De acuerdo? Imaginad por un momento que tuviéramos el receptor así, como lo tenemos realmente, ¿no? Y aquí tenemos un formador de enlace de hidrógeno aquí y otro formador de enlace de hidrógeno aquí. Si nos fijamos, esta otra en el mismo receptor interaccionaría fatal, porque podría interaccionar como mucho por aquí abajo, pero perderíais la interacción de arriba. ¿Entendéis? Por esa razón, el SR es activo y este es inactivo. ¿Entendéis? Este de aquí, la conformación son estas dos. Por eso los dos etilos quedan, ¿veis?, para el mismo lado. ¿Veis? Aquí lo tenéis para el mismo lado, ¿veis? Mientras que aquí, como quedan para los dos contrarios, están en anti. Esta es fantástica, esta es activa, esta es inactiva. Evidentemente estos compuestos tendrían mucho interés, pero dan muchos problemas, claro, porque desde el punto de vista sintético, pues son un problema. Son un problema porque se forman tres isómeros, solamente uno es el activo. ¿De acuerdo? Porque en el RR ocurriría exactamente lo mismo. Para intentar evitar tanto el metabolismo como el problema de la estereoquímica, otra solución es que no haya doble enlace entre los anillos aromáticos. Y estamos en aquí. Fijaros cómo aquí la diferencia en relación con el anterior, para que los veáis juntos, sería este. El dietilestilbestrol es este. ¿Veis la diferencia? Aquí tenemos conjugación entre los dos anillos, en el otro no. ¿Lo veis? En el de arriba no tenemos conjugación entre los dos anillos, en este sí. Este es problemático, da lugar a toxicidad. El de arriba no. Con lo cual el dienestrol, en un principio, no tendría ninguno de los problemas que hemos visto antes. Primero, porque no está conjugado, con lo cual no va a haber un metabolismo tóxico, ¿vale? Ni tampoco va a tener los isómeros ópticos, los estereoisómeros, porque ahí no hay centro quiral. ¿Entendéis? Así que esta podría ser una molécula interesante a tener en cuenta como agonista. Acordaros que los agonistas se utilizaban, recordad que lo teníamos por aquí, para el tratamiento de síndrome posmenopáusico y osteoporosis, sobre todo, que es cuando hay defecto de hormona. ¿Entendido? ¿Cómo has dicho que se llama la molécula? Aquí lo tenemos, lo tienes aquí. Se llama dienestrol. ¿Por qué dien? Para que lo recuerdes. Dos dobles enlaces. Dienestrol. Que digo que tenga esos dobles enlaces le da esa rigidez
para que no pueda... Total. Le da una rigidez total, porque fíjate que los dos anillos aromáticos, cada uno de ellos está conjugado con un doble enlace. ¿Lo ves? Este está conjugado con este está conjugado con este y los dos dobles enlaces entre sí, pero no tenéis los dos anillos conjugados entre sí. Esa es la clave. ¿Ves la diferencia? Aquí tenéis los dos anillos conjugados a través del doble enlace. Eso es lo que no tenéis arriba. Aquí tenéis conjugación por un lado o conjugación por el otro, pero no los dos anillos entre sí. Ahí está la clave. ¿Cómo? Si alargas la cadena a un carbón, ¿A dónde? donde el doble enlace, para que ya no haya... ¿Aquí te refieres? No sé, Bueno, pero seguirías teniendo, si no pones doble enlace vas a seguir teniendo los problemas de la isomería. ¿Entiendes? Si el problema no está en la longitud de la cadena, el problema está en intentar evitar, porque tampoco puedes hacerla muy larga, ¿eh? Fíjate cómo era muy importante la distancia. ¿Lo ves? No puedes alargar mucho la cadena, porque en cuanto alargues la cadena y te vayas de esta distancia ya no va a interaccionar bien con el centro activo. No lo sé, Saray, a lo mejor no perderías mucho. Es que eso ya se entra en unos matices de fineza que no lo sé. Habría que ver cuál es la actividad. ¿Entiendes? No lo sé. O sea, lo que me refería es, por ejemplo, justo después del primer... Aquí. Ahí, sí, ahí hay otro carbono y ya no puede... Bueno, sí, pero estarías alargando la distancia. Eso sí. ¿Entiendes? O sea, lo que tú dices es cierto, quitarías la conjugación, cierto, pero sería más largo. Pero podría ser un compuesto a hacer, ¿eh? Es decir, tú en un proyecto de investigación en el que estés haciendo este tipo de cosas y te das cuenta que el doble enlace es un problema, puedes hacerlo perfectamente. En lugar de quitar el doble enlace y que te queden dos isómeros, bueno, pues métele aquí un CH2, como tú bien dices, no vas a tener los dos isómeros porque sigues teniendo tu doble enlace y tampoco vas a tener la conjugación, podría ser una solución, no te digo que no. El único problema que yo veo es ese, que estás alargando ya, quizá mucho, la distancia entre los dos OHs, con lo cual ese farmacóforo que es crítico para la actividad lo estás poniendo en compromiso, de alguna manera. Va, pero es un buen tiro, ¿eh? Es un buen tiro. Muy bien, esa es la razón. Bueno, pues ahora ya vamos a los antagonistas, porque hasta ahora han sido agonistas. Ahora vamos a los antagonistas, que son los que se utilizan en el tratamiento del cáncer de mama estrógeno dependiente. Recordadlo. Vale, ¿qué habíamos dicho del estradiol? El propio estradiol tiene dos razones por las cuales puede estar relacionado con la aparición de cánceres de mama. La propia hormona. Una de ellas, como digo, es que su propia función fisiológica le lleva a favorecer procesos de proliferación celular. ¿De acuerdo? No digo de cáncer, digo de proliferación celular. Lo que pasa es que si está involucrado en ese tipo de procesos, tiene más fácil poder derivar hacia proliferaciones celulares no controladas. ¿Me entendéis? O sea que simplemente ese efecto fisiológico, que es el natural, puede estar relacionado con que haya una especial propensión a este tipo de cánceres de mama estrógeno dependientes. ¿De acuerdo? Segunda causa, el propio metabolismo del estradiol, que como veis aquí, genera especies tóxicas, alquilantes, y que puede favorecer aún más y potenciar aún más el efecto cancerígeno, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Porque aquí claramente tenéis especies ya de tipo quinona que son aceptores de Michael. ¿Lo veis? Parecidas a las que hemos visto antes, lo que pasa es que las de antes eran paraquinonas y ahora aquí son ortoquinonas, pero la posición de Michael la seguís viendo claramente aquí, ¿veis? Ahí la tenéis. ¿Eh? La tenéis ahí fácilmente visible. Bueno, pues estas son las dos razones por las cuales hay que tener, bueno, pues cuidado y, evidentemente, los estrógenos, como el propio estradiol, al provocar la proliferación celular, pueden, de alguna manera, estar relacionados con la propia aparición del cáncer. Bien, los antagonistas, fijaros, estos son los antagonistas más utilizados. Y todos ellos tienen un patrón muy conocido. Aquí lo tenéis. ¿Qué observáis? ¿Qué es esto? Si os dais cuenta, o esto. Esta es la parte agonística, ¿os dais cuenta? Esta es la parte agonística. Fijaros cómo es parecidísima a lo que hemos visto de los agonistas no esteroideos. Los dos anillos aromáticos, fijaros cómo aquí se cuidan mucho de meter un doble enlace en medio. Lo que hacen ya es unir los dos anillos aromáticos directamente. ¿Lo veis? Con un biciclo, de manera que este doble enlace que tenéis aquí no es como el doble enlace que veíamos antes, porque esto ya pertenece al benzotiofeno. Es decir, aquí lo que hacen es aprovechar una distancia muy parecida, pero sin meter el doble enlace en medio. ¿Veis? Como este, aquí sí que lo tendría, ¿veis? Aquí sí.
Pero en estos no. Seguimos teniendo los dos OHs, uno en cada extremo, porque son necesarios para la interacción. Ya veremos ahora que alguno no lo tiene, pero ahora comentaremos. ¿Vale? Los dos OHs para la interacción. Entonces, ¿qué veis de novedoso aquí? Ya lo estáis viendo. El pedazo de cadena que tiene, que termina en un nitrógeno básico. ¿Por qué? Porque este nitrógeno, ¿cómo va a estar? Protonado positivo. Esto es lo que interacciona con la zona antagonística. ¿Queda claro? Esto es lo que os confiere el antagonismo. Esta cadena es la que os... y ahora veremos exactamente cómo. Este tipo de cadena es la que os confiere el antagonismo. ¿Veis? Esto es lo que os confiere el antagonismo y esto es lo que interaccionaría con la zona antagonística. Todas ellas van a estar protonadas. ¿Cómo? No es imprescindible. No es imprescindible. Todos ellos lo tienen, yo creo que probablemente para que tenga un metabolismo controlable. Porque si metes dos metilos, eso se va a metabolizar muy rápidamente. Entonces lo metes dentro de ese nitrógeno de un ciclo que es más resistente al metabolismo. Pero esto es una teoría mía. ¿De acuerdo? Desconozco, yo creo que no hay ninguna interacción por ahí. Lo fundamental es el nitrógeno básico. No he visto nada en relación con el ciclo, pero sí que es cierto que los tiene. Mira este, por ejemplo, ¿ves? Mira, aquí tienes uno que no tiene el ciclo. ¿Ves? Pero bueno, yo creo que es más bien por metabolismo. Porque al tener el ciclo se metaboliza más lentamente. Antagonística. ¿Por qué no he señalado el primero y en el fondo el último también? Porque son un pelín diferentes. Fijaros, ¿qué observáis en estos? Esta es la parte que interacciona con la zona agonística, esta es la parte que interacciona con la zona agonística, esta es la parte que interacciona con la antagonística, ¿lo veis? ¿Qué observáis en el primero y en el último? No, no hay doble enlace, no. Bueno, vale, pero no voy por ahí, porque esto al fin y al cabo también es rígido, ¿eh? ¿Qué echáis de menos? OHs. Es decir, aquí os falta un OH y aquí os faltan los dos. ¿Creéis que eso es un problema? ¿Qué pensáis? Sí, pero ¿qué pensáis? Si le faltan dos OHs, hemos dicho que esos dos OHs eran críticos para la actividad. Sí, entran en ese receptor. Echa la imaginación. ¿Qué está pasando aquí? Exacto, muy bien, Alberto, muy bien tirado. Son bioprecursores, porque lo que ocurre es que como consecuencia del metabolismo, Sarai, se hidroxilan en para. Se hidroxilan en para, son bioprecursores. Fijaros cómo vamos recordando. Son bioprecursores. Es decir, estos, por metabolismo, se meten los dos OHs que necesitáis. En el fondo son bioprecursores. ¿Qué ventaja puede tener el no tener el OH? Pues hombre, el no tener el OH, la ventaja que tiene es que es menos hidrófilo, que no lo son, que estas moléculas ya de por sí son lipófilas, pero son más lipófilas todavía, con lo cual la absorción y la penetración a través de las membranas será mejor. ¿Entendido? Pero que quede claro que se bioactivan como consecuencia del metabolismo, porque necesitáis meter los dos OHs para que interaccionen. ¿Entendido? Estos son los antagonistas, como veis. La clave está en lo que ya hablábamos el año pasado también. ¿Os acordáis cuando decíamos el año pasado, esta extensión estructural, qué estrategia tiene? Y una de las primeras cosas que siempre me decís era, antagonismo, antagonismo. Había veces que decíais, no, quiero buscar más potencia metiéndose en un bolsillo lipófilo. También. Pero muchas veces me decíais, estoy buscando antagonistas. Pues aquí los tenéis. Vale, la cadena, la extensión de la cadena que va buscando el antagonismo. ¿Vale? Fundamental. Entonces, ¿cómo actúa en realidad? Veréis, aquí tenemos ahora lo mismo que hemos visto antes. Fijaros, esto fue lo mismo que teníamos antes. ¿Os acordáis que antes habíamos dicho, para que el agonista o el ligando natural funcione, se produce la adaptación inducida, se produce el cambio conformacional. ¿De acuerdo? Este cambio conformacional cambia. En cuanto entra, ¡plap!, cambia. Y a partir de ese momento, esta es la conformación productiva. Esta conformación productiva es la que posteriormente se une a los coactivadores y da lugar a la señal, como hemos visto antes. ¿Os acordáis? ¿Qué hace el antagonista?
el antagonista cuando entra, interacciona, ¿veis que tenemos aquí? Ahora lo veremos mejor incluso. Un aspartico. Aquí no lo veis, ahora lo veréis mejor. Tenemos un aspartico. A este aspartico antes el agonista no llega. ¿Lo veis? Es decir, si coloco aquí el aspartico, lo puedo colocar aquí perfectamente, es el aspartico 351. Lo tengo aquí, pero aquí, cuando está el agonista o el ligando, no está tocando ese aspartico. Y se produce el cambio conformacional. Conformación productiva, hay señal. ¿Qué ocurre cuando entra el antagonista interaccionando exactamente igual que el agonista con los dos OH, ya lo estáis viendo? ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo con la cadena lateral y ese nitrógeno básico positivo interacciona con este aspartico negativo, enlace iónico reforzado. ¿Qué es lo que hace? Bloquea el receptor y hace imposible este cambio conformacional. ¿Lo veis? Si no puede ocurrir este cambio conformacional, no hay respuesta biológica. ¿Lo entendéis? Porque era fundamental este cambio conformacional para que hubiera respuesta biológica. Si al llegar aquí el antagonista interacciona con este aminoácido de aquí y bloquea el centro activo del receptor, ya no puede tener lugar el cambio conformacional que es fundamental para la unión de los dos coactivadores. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? ¿Cómo es esa unión? Aquí la tenéis. Para verlo de una manera más precisa, fijaros, aquí os tengo primero dos fotos. No quiero que esto lo estudie, simplemente a modo de detalle, veréis. Aquí tenemos el estradiol, aquí metidito dentro como ligando, o agonista, me da igual, ¿no? Y este sería el receptor. Este es el complejo estradiol con el receptor, ¿vale? Aquí ya ha tenido lugar el cambio conformacional, ¿vale? Aquí ya ha tenido lugar el cambio conformacional que permite la unión de los coactivadores. ¿Qué tenemos aquí? El raloxifeno, un antagonista. Una vez que lo meto dentro, fijaros cómo la distribución de las cadenas de proteínas son completamente diferentes, porque no ha podido tener lugar el cambio conformacional. ¿Lo entendéis? El receptor está bloqueado, esta conformación es no productiva, esta es no productiva, mientras que esta conformación es productiva. ¿Entendido? A nivel molecular, aquí lo tenéis, aquí más claro de cómo os ha visto antes. ¿Cómo interaccionaba el ligando natural, que es el estradiol? Esto ya lo hemos visto antes. Tenemos el pp stacking con la fenilalanina al anillo aromático. Tenemos los enlaces de hidrógeno con este OH de un ácido glutámico y de una arginina, igual que lo hemos visto antes. Y aquí arriba el de la histidina. Este es el ligando natural, lo hemos visto antes. ¿Qué tenemos en el antagonista? Las mismas interacciones con el OH, el pp stacking aquí, pero al colocarle esta cadena, llega a tocar con este aspartico 351. Está protonado, aquí hay que protonarlo, ¿eh? Esto en realidad estaría menos y aquí más. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la interacción iónica fundamental. En cuanto establezca esta interacción que no tiene el ligando natural, es la conformación no productiva. Y no hay señal. ¿Lo veis? Ahí tenéis las interacciones. Este es el raloxifeno, que es el correspondiente a este que veis aquí arriba. ¿Lo habéis entendido? Veis que no es complicado, ¿verdad? No es complicado. Y diréis, bueno, ¿y cómo sabe que es antagonista? Uf, ya lo hemos dicho muchas veces, no lo sabe, evidentemente. O sea, una zona antagonista es otra zona, simplemente, de la proteína. Lo que pasa es que se da la circunstancia de que si hay algo que toque en esa zona y se une a ella, pues no funciona el receptor. No es que haya un letrero que ponga zona antagonística, zona agonística. La zona agonística es donde van ligando, eso sí. La antagonística, ahí usted sabe. ¿De acuerdo? Hombre, no puede estar muy lejos, de la agonística, pero no se sabe bien dónde. Así que estos son los antagonistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era la primera parte, vámonos a la segunda parte, que es esta. A ver si esto lo ha cargado o no lo ha cargado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Las vas a subir?
Sí, claro que las voy a subir, pero no entiendo qué ha pasado aquí. ¿Por qué no las ha pegado? Uy, me estoy teniendo problemas con internet, mira. Voy a intentar entrar otra vez. Las tengo cargadas, pero es que no me las ha sincronizado. No sé por qué. Buf, espera. No, la web ya sé que no está, no te preocupes. Ahora entraríamos. No os preocupéis porque lo vamos a ver, si no lo vemos aquí lo vemos en la presentación, no os preocupéis, y luego os lo cargo igual. Esta es la A. Aquí ves, ahora ya sí, no sé por qué antes no, cosas del ordenador. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte ya que son los... no, perdón, no, que está aquí antes esto, todavía estamos con las hormonas sexuales, hemos visto primero agonistas, antagonistas, ahora tenemos que ver los progestágenos. Recordad que antes teníamos los análogos del estradiol, ¿de acuerdo? Como hormona femenina, ahora vamos a los progestágenos, que son la segunda hormona. Fijaros, la segunda hormona es el ligando endógeno de estos receptores de progestágenos es la progesterona. ¿Qué diferencia veis entre esta molécula y el estradiol? Diferencia fundamental. Bueno, no tiene OHs, vale, de acuerdo. No tiene OHs, tiene cetonas, de acuerdo. Pero hay otra diferencia que me interesa más. El anillo no es aromático. ¿Os acordáis lo que os había dicho yo? Que estos progestágenos se parecían más a las hormonas masculinas que vamos a ver después. Porque la progesterona es muy parecida a esta, Uy, perdón, la testosterona, quiere decir. La testosterona es muy parecida a esta molécula. ¿De acuerdo? Así que fundamental, progestágenos, no aromático. Tampoco tiene OHs, es verdad. Y fijaros cómo las interacciones son hasta cierto punto parecidas. Son muy parecidas, Porque aquí no tenemos un OH, pero tenemos una cetona que también establece enlaces de hidrógeno. ¿Veis? Y es justo lo que tenemos. Volvemos a tener otra vez en esta zona enlaces de hidrógeno y aquí también enlaces de hidrógeno. Lo que pasa es que es con diferentes aminoácidos. Aquí antes era con una histidina, ahora es con una treonina. Pero estos dos de aquí yo creo que son los mismos o muy parecidos a los que veíamos antes. Un ácido glutámico... No, esto es una glutamina. Es diferente, esto es una glutamina. Antes era un ácido glutámico, ahora es una glutamina. Y la misma asparragina de antes. La asparragina sí es la misma. Uy, tontería estoy diciendo, disculpad, arginina. Es que al ver glutamina me he ido a la otra amida. No, esta no es la asparragina, esta es arginina. ¿Veis? La misma arginina de antes. ¿Vale? Así que tenemos el pp stacking que teníamos antes exactamente igual, ¿veis? Con la zona no aromática ahora, pero en cualquier caso lipófila. Los enlaces de hidrógeno cambian un pelín el perfil. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la acetona es aceptora, no donadora. Con lo cual, por aquí voy a necesitar aceptores. Antes tenía un glutámico que era aceptor porque el OH se comportaba como donador, si recordáis. Mientras que aquí tengo aceptores, los dos. Luego, este va a ser aceptor del enlace de hidrógeno, ¿veis? Ahí lo tenéis. Por arriba, 3/4 de lo mismo. Por arriba necesito un donador de enlace de hidrógeno, porque este es aceptor también, ¿no? Pero la interacción es similar. Cambian los aminoácidos, en un caso eran donadores, en otro caso son aceptores, pero son similares. Son enlaces de hidrógeno. Y el del medio, el pp stacking, parecido. Vale. ¿Qué utilidad tienen? Bueno, la función fisiológica básicamente es mantener el embarazo y supresión de la ovulación durante el embarazo, claro. Esta es la razón por la cual se utilizan como anticonceptivos. ¿De acuerdo? O sea, suprime la ovulación y mantiene el cuerpo, prepara el cuerpo para tener un embarazo estable. ¿De acuerdo? Para tener un embarazo estable, para que se implante bien el embrión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que haya un embarazo estable, básicamente, ¿no? Usos terapéuticos, pues aquí los tenéis. Prevención de abortos espontáneos, tratamiento de desórdenes menstruales, anticonceptivos. Pone asociados con estrógenos, porque casi nunca se dan únicamente los progestágenos, la progestina. Se da en combinación con estrógenos. ¿De acuerdo? La combinación con estrógenos se da para poder conseguir otro tipo de efectos adicionales a la propia anulación de la ovulación. Por ejemplo, tienen efecto sobre la preparación de la pared del útero o sobre el estado de la pared del útero. El moco, que se llama el moco de la pared del útero,
que es fundamental para la implantación del embrión también, ¿de acuerdo? Todo eso se regula por los estrógenos. Entonces, la combinación de los estrógenos con los progestágenos es lo que más se utiliza como anticonceptivo oral. ¿Entendido? ¿Vale? Buscando, sobre todo, la supresión de la ovulación, que es el efecto anticonceptivo, claro. ¿Qué característica tiene? ¿Veis? Aquí los tenéis. Esta es, casi todos tienen el anillo que hemos visto antes, progestágeno. ¿Veis? No es aromático. Y luego tienen aquí una acetona. Lo que pasa es que, bueno, pues pueden tener diferentes grupos que pueden afectar más o menos al metabolismo, pero no tanto a la interacción. Lo básico aquí es lo que he puesto en amarillo. No es aromático, acordaros. ¿Entendido? Aquí los volvéis a tener otra vez, lo que pasa es que colocamos también triples enlaces. Aquí lo fundamental es que os deis cuenta de esto. ¿Veis? De este tipo de anillo, aquí tenéis los triples enlaces que también los estamos... Estos son los progestágenos. Fijaros, derivado de 19 nortestosterona, es decir, nos estamos metiendo ya en el campo masculino. Estamos en el borde, entre lo que serían las hormonas masculinas y las femeninas. ¿Vale? Seguimos, más progestágenos, aquí tenéis un resumen, pero fijaros que aquí, si os pongo, ¿a qué familia pertenecería? Estos son estradioles, porque lo que hacemos es utilizarlos en combinación. Estrógenos y progestágenos. Estas son las combinaciones que se utilizan habitualmente como anticonceptivos orales. Estrógeno más progestágeno, por lo que estamos diciendo. Casi nunca se utiliza el progestágeno solo. Se podría, pero casi nunca se utiliza. Normalmente se utilizan en combinación con estrógenos. ¿De acuerdo? Así que acordaros, veis aquí tenéis las dos tipos de estructuras y las dos son de tipo hormona femenina. ¿Veis? Pero unas de ellas son aromáticas y las otras no. Los estrógenos, los progestágenos. ¿Lo veis? ¿Cómo? Sí, he dicho hormona femenina. Sí, pero estoy pensando que porque, o sea, antes cuando decimos que la diferencia entre las hormonas femeninas y las masculinas estaba en el anillo aromático. Eso es. Claro, pero el progestágeno es femenina. Es femenina, ya verás cómo no es exactamente igual a la masculina. Ahora lo vas a ver. Ya verás cómo no es exactamente igual. Hay una pequeña diferencia química. Pero la gran diferencia química entre una y otra es que una es aromática y la otra no. Básicamente, pero no por el hecho de no ser aromática tiene que ser necesariamente masculina. Hay una pequeña diferencia, como verás ahora. Y lo vamos a aprender a distinguir. Vamos a las masculinas. ¿Vale? Entonces, si veis la testosterona, se parece mucho. ¿Lo veis? Fijaros, ¿qué diferencia hay entre esto y los progestágenos? La diferencia fundamental está aquí. Porque el progestágeno aquí tenía una acetona. ¿Lo veis? El progestágeno tenía esta misma unidad, no aromática. ¿Lo ves, Ana? Pero aquí arriba tenía cetonas. Y aquí no las tienen. Esta es la masculina. Efectos fisiológicos, pues los lógicos, desarrollo del aparato genital y caracteres sexuales masculinos en este caso, espermatogénesis, regulación de los estímulos sexuales, ¿de acuerdo? Y aumento de masa muscular. Este quizás es el uso terapéutico, o por decirlo de alguna manera, el uso más habitual de este tipo de hormonas. Aunque se tiene también un uso terapéutico, como veremos ahora, pero el mayor uso que se le da es el que os decía antes, ¿no? Se utilizan como anabolizantes, ¿de acuerdo? Para aumentar la masa muscular. Eso es. El ligando endógeno lo tenéis aquí, es la testosterona. ¿Veis? Ligando natural esteroídico, la testosterona. Está aquí, en la acetona. Fíjate qué curioso. Esta parte se parece más a la del estradiol. ¿Lo veis? Pero sin embargo esta parte no es aromática. O sea, es que en realidad se puede considerar, como veremos ahora, que el estradiol es un derivado de la testosterona. Directo, prácticamente. Casi es un derivado directo de la testosterona. Diríase que primero se hicieron los chicos y luego las chicas. Es broma, ¿eh? No quiero entrar en controversias. Vale, muy bien. Interacción prácticamente igual
que la de los progestágenos, prácticamente igual. Porque, claro, lo que pasa es que aquí, al tener el OH, ¿veis? También forman enlaces de hidrógeno, pero ligeramente diferentes. Pero por aquí abajo es prácticamente igual, ¿lo veis? Otra vez el pp stacking, como estamos viendo sistemáticamente. Otra vez los dos enlaces de hidrógeno de la glutamina y la arginina, igual que el progestágeno. Prácticamente, ¿vale? Igual que la progestina. Vaya. ¿De acuerdo? Bien. Muy similar a los estrógenos y a los progestágenos. Lo vais a tener, en esto lo vais a tener clavado. Ahora bien, fijaros, ¿veis? Esto es lo que os decía. La testosterona y el estradiol. Hay una enzima que es la que provoca toda esta movida, y es la aromatasa. Es decir, si os fijáis en la testosterona, tenéis ahí ese metilo. Ese es el metilo que lo fastidia todo, por decirlo de alguna manera. Porque si no existiera ese metilo, el anillo podría ser aromático. Si ese metilo está ahí, es imposible que sea aromático. Porque aquí no podéis colocar un metilo, sería un carbono con 5 enlaces, ¿lo veis? Luego, si queréis tener un anillo aromático, tenéis que quitar ese metilo. ¿De acuerdo? Y en un momento dado, empezó a funcionar la aromatasa. Y la aromatasa es exactamente una enzima que lo que hace es quitar ese metilo. Lo quita, lo elimina, y también tiene efecto terapéutico. Lo que pasa es que nosotros no. Perdón, los inhibidores de la aromatasa tienen también algún efecto terapéutico, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos vamos a meter en ello. El caso es que si quitamos ese metilo y ponemos un hidrógeno, ya se puede oxidar y aromatizar. Es más, es muy favorable, porque ya sabéis que un anillo aromático es muy estable. Entonces, lo que hace la aromatasa es quitar ese metilo y formar un doble enlace ahí. Con lo cual, en cuanto tengáis el metilo y el doble enlace, ya tenéis esto, porque el enol me llevaría al fenol. ¿Lo veis? La forma enólica, la tautomería de la acetona, me llevaría al estradiol ya. Este es el anillo típico de los esteroides, que es el ciclopentano peridrofenantreno, los 4 anillos del ciclopentano peridrofenantreno, ¿de acuerdo? Típico de los esteroides. Y lo tienen todas estas hormonas, todas. ¿De acuerdo? Así que aquí tenéis los responsables de los caracteres sexuales, que como veis es una diferencia estructural realmente sutil. Una diferencia estructural pequeña, pero importante. Agonistas de andrógenos. Agonistas de andrógenos. Vamos a ver, los agonistas de andrógenos, ¿cuáles van a ser? Perdón, un segundito, a ver aquí. Ah, sí. Los agonistas de andrógenos, ¿qué uso farmacológico va a tener? Pues hombre, por ejemplo, hipogonadismo masculino. O sea, son enfermedades raras, pero existen. Hipogonadismo, bajo desarrollo de las gónadas masculinas. Entonces, el nivel de hormona que producen las gónadas es muy bajito, ¿de acuerdo? Y eso produce trastornos, ¿vale? ¿Cómo se? Bueno, pues se le da el agonista y de alguna manera se complementa el defecto de hormona, ¿vale? Agentes androgénicos, virilizantes, evidentemente, ¿no? Tratamiento de anemia, bueno, en este caso es un efecto adicional, es un efecto lateral, por incremento de los niveles de eritropoyetina. No creo que te lo recetaran, pero bueno. Vale, cáncer de mama, posible también tratamiento para el cáncer de mama por un efecto antiestrogénico. Estaríamos actuando como un antagonista, ¿de acuerdo? De los receptores nucleares de estrógeno en este caso. Son poco disponibles por vía oral y por eso se suelen utilizar profármacos. ¿De acuerdo? Los profármacos son, en fin, son ésteres. Sin más, son ésteres. ¿De acuerdo? Ésteres. Así que esto ya los vimos, de hecho, cuando vimos los profármacos son ésteres. ¿Dónde vais a meter el éster? ¿Dónde tenéis el OH? Pues ahí arriba. ¿Qué pasa en el medio fisiológico? Que esto se rompe y os da literalmente la testosterona. Más usos farmacológicos. Los más habituales, como os decía, farmacológicamente los anabolizantes. Aumento de masa muscular. Esto se ha estudiado como no podéis imaginar. Muchísimo. No quiero que os sepáis de memoria eso, pero sí quiero que veáis las moléculas de aquí abajo. Estas moléculas de aquí abajo son una serie de moléculas donde se han estudiado conjuntamente su efecto anabolizante y su efecto androgénico. Es decir, su efecto como hormona masculina
y como anabolizante, porque se ha conseguido químicamente aumentar uno respecto del otro. ¿Cuál pensáis que es el más interesante aumentar? ¿O en qué se ha trabajado más? ¿Qué se va buscando en un proyecto de estos? ¿Como anabolizante o como androgénico? Como anabolizante. O sea, se ha trabajado mucho para conseguir moléculas anabolizantes. Y hay un gran mercado para los anabolizantes, ya lo sabéis. ¿Vale? Un gran mercado para los anabolizantes. ¿Eh? Hombre, si no eres un deportista de competición, tú eres responsable de tu salud, evidentemente. Donde no es legal es si haces competición, claro, porque esto se considera dopaje de alguna manera, ¿no? Es así. Pero hay muchísima gente que los consume. Es decir, bueno, si vais a los gimnasios, pues habrá mucha gente que no hacen competición, pero por razones estéticas o por las razones que uno, la que sean, que uno simplemente se siente mejor con más masa muscular, se toman anabolizantes. Muchos de ellos, ¿vale? Tienen efectos secundarios, por supuesto. Claro, porque tú estás estimulando la masa muscular. Hombre, sin ejercicio, hace falta hacer ejercicios y lo que quieres es tener un desarrollo armónico, claro. Pero te aumenta la masa muscular porque el cuerpo genera más proteína para aumentar la masa muscular. O sea, es un efecto de aumento de masa muscular. Precisamente porque es un efecto relacionado con el efecto androgénico, claro. Es decir, el hombre, mujer, ya sabéis, el hombre pues más alto, más fuerte. Bueno, pues eso, más masa muscular. Sí, sí te puede crecer. Lo que pasa es que, como te digo, si quieres tener un desarrollo armónico, pues necesitas ejercitarlo, claro. Pero esto lo que te provoca es, de una manera más rápida, no quiero decir que no puedas conseguir la misma masa muscular sin anabolizante. Claro que puedes, comiendo un montón de filetes y haciendo ejercicio, básicamente. Pero esto lo que te provoca es que de una manera mucho más rápida, porque tú lo que estás haciendo es acelerar todos los procesos del cuerpo, ¿vale?, para poder conseguir que esa masa muscular se desarrolle. Sí, señor. Bueno, y no solo eso, ¿eh? Esto también se utiliza, y ahora os vais a horrorizar un poco, pero es así, en ganado. En ganado. Ganado. Se han utilizado los anabolizantes para, no voy a decir engordar artificialmente, que es lo que siempre se dice, engordar artificialmente. No se engorda artificialmente. Lo que pasa es que te sale una vaca de 1000 kilos en lugar de una de 500, pero son 1000 kilos de carne. Lo que pasa es que, claro, es carne, pues eso, generada como consecuencia del aumento de masa muscular por los anabolizantes. ¿Puede ser que te tomes el anabolizante al tomarte la carne? ¿Cómo? ¿Al tomarte la carne? Puede ser. Se metaboliza, evidentemente, se metaboliza, claro que se metaboliza. ¿Cómo? Que hay muchas teorías sobre hasta qué punto Eso es. Pero bueno, también ocurre con los antibióticos. Es decir, y de hecho, uno de los mayores problemas que hay por el uso de antibióticos en la alimentación animal son las resistencias. Porque claro, si nos estamos comiendo la carne sistemáticamente de animales tratados con antibióticos, algo de antibiótico te puedes tomar, que a ti no te va a hacer prácticamente efecto, pero sí puede provocarte resistencia, aparición de resistencia a esos antibióticos en concreto. Es lo mismo, es esto. Claro, porque esto lo que te provoca es un aumento rápido de masa muscular. Y al fin y al cabo, a ti lo que te importa en un pollo es la masa muscular, o en una ternera. ¿Está regulado esto? Sí, claro que está regulado, por supuesto que sí. Antes no, o antes menos, por supuesto que está regulado, claro. Incluso, es posible hasta incluso que esté regulado y que esté permitido hasta cierto punto, a ciertos niveles, ¿no? Y porque, bueno, pues porque se favorezca de alguna manera el negocio. Siempre y cuando no provoque daño a la salud, bueno, puede ser admisible. Pero probablemente tengan que pasar un periodo de cuarentena antes de ser consumidos, ¿vale? Para que el producto se pueda ir eliminando hasta tener unos niveles por debajo de los máximos permitidos. Claro que sí. Pero exactamente igual que se hace con las plantas, con los fungicidas, con los insecticidas, con todo. Exactamente igual. ¿Vale? O sea, así es la cosa. Es decir, hombre, yo quiero pensar que vais a seguir comiendo carne de pollo y de ternera, ¿no? Porque, bueno. Y verduras, es que si no, no.
Ya, yo tengo una sobrina que lo único que come, dice ella, es pollo amarillo. Porque el pollo amarillo, sí, dicen que es de corral, pero que no sabéis lo que hacen. Es que la gente es muy lista. Les dan de comer tartracina. Y maíz, y maíz. Pero bueno, el maíz por lo menos es natural. El maíz está bien, que coman maíz es fantástico. Que coman maíz es fantástico. Pero el problema es que les dan de comer y les meten el colorante alimentario, la tartracina, que es más amarilla que tu jersey. Claro, entonces hay que tener cuidado porque todo el mundo, el que hace la ley hace la trampa y todo el mundo sabe cómo burlar este tipo de cosas y cómo solventarlas, ¿no? ¿Pero y qué comemos entonces? Ese es un buen punto. Nah, ni lo pienses, es mejor que ni lo pienses. Yo cuando voy al supermercado a comprar, pues no te creas que voy buscando ninguna cosa especial, o sea... Claro, o sea, pero si es que, ¿qué vas a hacer? O sea, pues tendrás que comer, o sea, tampoco va a ser... A mí me parece una auténtica, no sé, o sea, la gente es que entra en unas histerias, y en unas... ¿Eh? Claro, es que, no sé, es una paranoia y tampoco merece la pena, francamente. O sea. El otro día cuando fuimos a hacer fotos a etiquetas de fiambres, la mayoría era azúcar, azúcar, azúcar. Hombre, sí, hombre, no, en el fiambre está más controlado, porque si tú te compras un fiambre calidad extra suele ser bueno. Suele ser bueno, pero sí es verdad que hay una enorme variedad de fiambre. Sí. Y mucho es. y mucho es. Claro. Y ojo, y el jarabe de glucosa todavía, bueno, al fin y al cabo es sirope, que eso no es malo, ¿no? Pero lo que pasa es que estás pagando el jarabe de glucosa a precio de filete, pero bueno, por lo demás no te va a hacer daño. El jarabe de glucosa no te va a hacer daño, pero bueno. Bueno, pues veis lo que pasa, fijaros, chicos, han ido evolucionando. Aquí tenemos la testosterona. Fijaros, la testosterona como ligando natural es igualmente androgénica que anabolizante. Igual. Por eso pone 1,1. La metiltestosterona, igual. También. No fijéis en el número, fijaros en la relación. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la fluoximesterona, que fijaros que la cosa consiste en haber metido aquí un flúor y un OH, básicamente, pues ya tenemos que es más anabolizante que androgénica, 2,1. 2,1. Este ya empieza a cambiar, ¿no? Luego, meter grupos por aquí en medio puede favorecer la actividad anabolizante. Vale, si además de hacer alguna cosita por aquí, le cambiamos el anillo y en lugar de una acetona le colocamos aquí, que este sería un bisóstero en realidad. Fijaros, ya estoy teniendo unas actividades de 24-02, es decir, 24-02 es del orden de 120-1, no del orden, 120-1. Es decir, es 120 veces más anabolizante que androgénica. ¿Veis? Este ya es muy selectivo. Y aquí sería pues como unas 10 veces más o menos esta de aquí, ¿veis? ¿Estamos? O sea que se consigue por vía química, como veis, hasta ahora os he demostrado, creo que muchas veces, que por vía química podéis conseguir prácticamente todo lo que queráis. Es decir, modificando la molécula se puede conseguir prácticamente todo. No entramos en por qué, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que se puede modificar aquí lo tenéis un poco, ¿no? Un poco puesto, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles en cuanto a esto es información que yo os dejo por si en algún momento dado... Por cierto, me tenéis que pasar los grupos. Pero ya. Pero ya. 5 son muchos. No me hagáis 5. ¿Vale? No. Menos. Tengo una duda, pero es que me he perdido, porque la actividad androgénica y anabolizante creía que iba ligada. No van exactamente ligadas. Claro, son el mismo receptor, lo que pasa es que la señal que producen, posiblemente, como se dice en inglés, downstream, más abajo, tenga un ligero cambio.
y pueda derivar en un sentido o en otro. ¿De acuerdo? No es lo mismo, pero evidentemente están relacionados. Están relacionados, claro que sí. Vale, pasádmelo por favor, cuanto antes. 3, 4, como mucho. Vale, porque va a ser una presentación cortita, no puede ser muy larga, y entonces pues tampoco puede estar compuesto por mucha gente el grupo. Pero pasádmelo cuanto antes, porque tengo que distribuiros el... Vale, los antagonistas. Bueno, los antagonistas, ¿para qué están dirigidos? Pues están dirigidos para enfermedades precisamente provocadas por un exceso de activación de estos receptores. ¿Vale? No voy a decir por un exceso de virilidad, pero en algunos casos está relacionado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hiperplasia benigna de próstata. Al igual que se utilizaba en el cáncer de mama, aquí en el de próstata, pero no es benigno, ya sabéis, la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Se pueden utilizar, aquí ya sí, en el carcinoma de próstata, evidentemente, tratamientos de síntomas de virilización de la mujer. Justo lo contrario de lo que os comentaba yo de los anabolizantes que le pasó a esta chica, la atleta, ¿vale? Que al final terminó virilizándose, porque lo que le estaban metiendo eran hormonas masculinas, claro. Bueno, pues si resulta que debido a una disfunción de origen natural hay una mujer que tenga un excesivo nivel de testosterona, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que es un balance lo que hay, ¿no? Pues se puede tratar de esta manera, con antagonistas, ¿no? Para intentar compensarlo, ¿no? Y esto es lo que os decía yo de hipersexualidad o sexualidad desviada en hombres. Bueno, lo de desviado, pues tomároslo como un adjetivo que se le pone, digamos, anormal en el más neutro de los sentidos de esa palabra. ¿De acuerdo? En el más neutro que os podéis imaginar. Es decir, un tema fisiológico. ¿De acuerdo? Un tema fisiológico, que por la razón que sea están desbalanceados los niveles de las hormonas masculinas y eso provoca una serie de disfunciones que se pueden tratar anulándolo, sencillamente. ¿De acuerdo? No entremos ya en temas, por ejemplo, de castración química, que también, porque eso está contemplado incluso por la ley. ¿De acuerdo? ¿El qué? En España yo creo que sí, lo que pasa es que, por supuesto, tiene que haber un juez que lo juzgue y la persona tiene que estar de acuerdo, claro, evidentemente. La persona tiene que estar de acuerdo. Pero sí que yo he oído de casos de violadores masivos que han pedido ellos la propia castración química. Sí, 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 lo que no sé es por qué, no sé por qué. No, desconozco la razón, a lo mejor por razón médica, no lo sé. Bueno, no es lo mismo, pero digamos que los meten todos dentro del mismo, digamos que son anomalías dentro de lo que sería un comportamiento normal. ¿De acuerdo? Anomalías. No estamos hablando de pues lo que estoy pensando, no, una verdadera anomalía médica. ¿Entendéis? Una verdadera anomalía médica. ¿La sexualidad desviada es el cambio de sexo? No exactamente, no exactamente, porque el cambio de sexo no tiene que ver con que hay no tiene que ver, yo creo, vamos, porque tampoco está muy claro, pero no tiene que ver con que haya un defecto o un exceso hormonal, es otra cosa. ¿Entiendes? Es otra cosa. Hombre, te estoy diciendo esto, o sea, que son desviaciones provocadas por un desbalance fisiológico, que hay que las hormonas sexuales no están correctamente balanceadas como deberían estar para tener un comportamiento sexual normal, digamos, en un hombre. O sea, que no es el sentimiento de transexualidad. No, 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 no. Eso es. Lo que pasa es que cuando uno quiere cambiar de sexo, sí es verdad que lo que hace es un tratamiento. Eso es otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Entonces hace un tratamiento, pues de alguna manera, para ir acercándose hacia la sexualidad con la que se siente más a gusto, sencillamente. Pero eso no es una desviación. O sea, que serían hombres que tienen algún carácter sexual de mujer. U hombres que tienen un comportamiento sexual exacerbado, por ejemplo, que no es normal con un nivel hormonal, digamos, normal, por ejemplo. Claro, eso es. ¿Me entendéis? A eso se refiere. Bueno, aquí los tenéis esteroídicos, no esteroídicos. Este, por ejemplo, no es esteroídico, ¿veis? Y aquí tenéis los tratamientos que los hemos visto antes. Otra vez volvemos a tener las mismas interacciones, lo que pasa es que en este caso la molécula no es un esteroide. Pero la molécula me permite volver a tener otra vez un anillo aromático para que sea un pipi stacking, los enlaces de hidrógeno, por aquí, igual. Igual. Lo que pasa es que no es un esteroide, otra vez. ¿Veis? Este es un antagonista.
Y ahora ya entramos en la última parte, digamos, de esta familia de hormonas, los esteroides, que sería los receptores de corticoides, que ya nos vamos absolutamente fuera de todo lo que es el ámbito de las hormonas sexuales. ¿Vale? Son esteroides, pero ya no van a tener nada que ver con el ámbito de las hormonas sexuales. ¿Entendido? Bien. El ligando natural es la cortisona o la hidrocortisona. Cortisona o hidrocortisona. La función fisiológica, regulación del metabolismo de lípidos, como veremos ahora. Regulación del metabolismo de los lípidos. Uso terapéutico, antiinflamatorio, antialérgico, básicamente antialérgico por la inflamación. Y también porque hay moléculas que ahora veremos que están involucradas en las respuestas alérgicas, que no son la histamina, ¿de acuerdo? Pero que están involucradas también en la respuesta alérgica y que provocan también inflamación. ¿De acuerdo? Los leucotrienos. Ahora lo veremos. ¿Vale? Ahora veremos cómo actúan. Mecanismo de acción. Primero, directo, y ahora lo veremos con más detalle, la inhibición de la fosfolipasa A2, que ahora veremos lo que hace. Inhiben esta enzima. Este mecanismo hasta hace poco no ha estado muy elucidado, pero al final se ha llegado a la conclusión de que lo que inhiben es la fosfolipasa 2, que ahora veremos dónde actúa, en qué cadena actúa. Lo vamos a ver en una cadena que lo veremos más adelante cuando estudiemos los AINES, porque los AINES actúan en realidad en este mismo proceso bioquímico, pero un poquito más adelante, como veremos ahora. De manera indirecta, inhibiendo la biosíntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Claro, pero no como los AINES. Por eso os digo, es un proceso bioquímico que lleva varias etapas. Los AINES actúan en la etapa final y estos actúan mucho antes, pero al fin y al cabo inhiben la misma ruta. ¿Vale? Por eso los AINES también son antiinflamatorios. Bien, aquí lo tenéis. El proceso completo es el siguiente, es un proceso muy chulo. Fijaros, lo que vimos antes fue esto. Vimos que la hormona se unía al receptor, pasaban al núcleo, se formaba el dímero, se unían al ADN, actuaban los coactivadores, actuaban sobre la ARN polimerasa, ARN mensajero, proteínas, y aquí es donde yo decía, regulan determinados procesos aumentando la concentración de algunas enzimas, de algunas proteínas que al fin y al cabo son enzimas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, lipocortina 1. Fijaros qué cosa más sutil y al mismo tiempo más complicada. La lipocortina 1, cuando actúan estas hormonas, estos compuestos, como la cortisona, por ejemplo, la hidrocortisona como ligando natural, aumenta la concentración de lipocortina 1. ¿Cómo? Expresando, digamos, la proteína, o sea, biosintetizándola, actuando sobre el ADN, sobre el gen correspondiente que expresa la proteína y biosintetizando más proteína. Aumenta la concentración de lipocortina 1. ¿Y qué es lo que hace la lipocortina 1? Inhibe otra enzima, la fosfolipasa A2. Claro, aquí es que no es un fármaco el que inhibe una enzima, es una proteína la que inhibe una enzima. Es decir, aquí estamos hablando de una interacción proteína-proteína, no fármaco pequeñito-proteína. ¿Entendido? Proteína-proteína. Y la primera proteína, la lipocortina 1, inhibe a la fosfolipasa A2. ¿Queda claro? Ahora veremos lo que hace la fosfolipasa. Pero lo que está haciendo la hormona, y dale con la hormona, lo que está haciendo la cortisona y la hidrocortisona, de manera directa, interviniendo los receptores nucleares, es esto, aumentar la concentración, porque activa el gen, el ARN mensajero, fabrica esta proteína en los ribosomas, la lipocortina 1. Esa proteína inhibe la fosfolipasa A2. Y ahora vamos a ver el proceso. Porque ¿en qué está involucrada la fosfolipasa A2? En la síntesis del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es este que veis aquí, es un ácido graso, aquí lo veis plegadito, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos. Es un ácido graso insaturado de cadena larga, como los del aceite de oliva. Lo que pasa es que este está muy insaturado.
tiene 4 dobles enlaces. Este es el ácido araquidónico. Entonces, ¿de dónde sale el ácido araquidónico? De los fosfolípidos de membrana. Fijaros qué mecanismo más chulo. De los propios fosfolípidos de la membrana, la fosfolipasa A2 lo que hace es hidrolizar la membrana, por eso se llama fosfolipasa, porque rompe los fosfolípidos de la membrana. ¿Entendido? Rompe los fosfolípidos de la membrana. La cabecita de fosfato polar fuera y se queda solo con la cadenita lipídica. Eso es lo que hace la fosfolipasa. Y esa cadenita lipídica es la precursora del ácido araquidónico. ¿Queda claro? ¿Qué hace el ácido araquidónico? Es el precursor de 2 moléculas, de varias, pero de 2 sobre todo muy importantes. Las prostaglandinas y los, que los tenemos aquí, leucotrienos. Las prostaglandinas son estas, se forman por acción de la ciclooxigenasa, la COX. La COX. ¿Os suena ya? Aquí es donde actúan los AINES, en la COX. La aspirina, el ibuprofeno, el desquetoprofeno, todos esos, los COXIBs, toda la familia de AINES, que lo veremos más adelante, como inhibidores de enzimas, toda la familia de AINES, todos actúan en la ciclooxigenasa. Bien en la 1 o, ya sabéis, los COXIBs actúan en la 2 selectivamente. Son los únicos selectivos, los COXIBs, porque luego están los oxicams, los derivados del ácido arilacético, todos esos no son selectivos. Esos actúan en la 1 y en la 2. Los COXIBs son selectivos de la 2. ¿De acuerdo? Pero al fin y al cabo de la ciclooxigenasa. O sea, es la misma ruta bioquímica para llegar a las prostaglandinas y a los leucotrienos. ¿Las prostaglandinas en qué están involucradas? En dolor y en inflamación. Las libera el cuerpo cuando ante una amenaza las libera el cuerpo. ¿De acuerdo? Y lo que provocan es dolor, fiebre e inflamación. ¿Por qué? Porque el dolor, la fiebre y la inflamación, ¿qué son? Señales de alerta, en el fondo, son señales de alerta que te está diciendo el cuerpo, ojo que aquí está pasando algo. Bien porque tengáis una herida, bien porque tengáis un microorganismo que os ha invadido, ¿vale? Son señales de alerta por parte del cuerpo, por parte del organismo. Es la señal de alerta, la liberación de las prostaglandinas. Los leucotrienos están involucrados en inflamaciones, en asma, en reacciones alérgicas, sobre todo. ¿De acuerdo? Y has dicho que la fosfolipasa rompe la membrana. Rompe. Pero de la célula. Sí, parte de las membranas, hombre, las células tienen sus membranas, ¿vale? Pero las células llega un momento en que se mueren, son reemplazadas y esa membrana sirve para algo. ¿Sirve para algo? ¿Para qué? Entre otras cosas, para hacer ácido araquidónico. Porque, por ejemplo, las prostaglandinas, ¿sabéis en qué están también involucradas de una manera importantísima? ¿En la formación de qué? De la mucosa gástrica. De la mucosa gástrica. Por esa razón, cuando tomáis aspirina o ibuprofeno, la gente piensa que es porque son ácidos. Y en parte lo son bastante ácidos. Pero sobre todo tienen un efecto negativo sobre el estómago porque están inhibiendo la formación de la mucosa. Y entonces os dejan el estómago desprotegido, de alguna manera. ¿De acuerdo? Porque inhiben la formación de las prostaglandinas. O sea que tienen los dos efectos. Por un lado, al ser ácidos carboxílicos, son bastante ácidas. Y entonces provoca daño directamente a la célula. Pero hombre, dudo mucho que vaya a provocar más daño a la célula que el propio ácido clorhídrico del estómago. ¿Vale? Porque un ácido carboxílico no tiene un pH de 2 como tiene el estómago. ¿Entendéis? O sea que sí que es cierto, pero no es así. Lo que ocurre cuando se inhibe la biosíntesis de las prostaglandinas es que se deja de fabricar la pared. Y si se deja de fabricar esa mucosa, diríamos que el estómago se digiere a sí mismo. Porque algunos se lo habrá preguntado, ¿cómo es posible que en el estómago tengamos un pH 2, 1, 2, cuando estamos en ayunas y no se digiera a sí mismo? Bueno, cuando tenéis una úlcera es exactamente lo que ocurre, que el estómago se está digiriendo a sí mismo, por eso provoca la úlcera. ¿Qué es lo que impide eso? La mucosa. Y en la síntesis de la mucosa están involucradas las prostaglandinas. ¿Vale?
Este proceso es importantísimo, como veis, ¿no? Entonces, fijaros cómo actúan, los efectos que provocan son muy similares a los de los AINES, pero muy antes de la cascada. Los AINES actúan mucho después, actúan ya sobre la reacción del ácido araquidónico para dar con la ciclooxigenasa, primero mete aquí 2 oxígenos y luego evoluciona para dar las prostaglandinas ya. Son 2 reacciones. ¿Entendido? ¿Vale? Así que esta es la ruta bioquímica por la cual los glucocorticoides, como veremos ahora, actúan como antiinflamatorios y además muy potentes. Yo ya lo dije el otro día, yo soy muy alérgico y cada vez que voy al campo, mi mujer lleva adrenalina y urbasón. Las 2 cosas. Porque en cualquier momento a lo mejor voy a necesitar el urbasón. Bien, los receptores, volvemos otra vez a lo mismo. Fijaros que son parecidísimos. Esta es la dexametasona y volvemos a tener aquí los enlaces de hidrógeno típicos. Aquí, curiosamente, no tenéis la interacción hidrofóbica, pero es todo por enlaces de hidrógeno. Me interesa en esto sobre todo la ruta bioquímica. Fijaros, ¿qué veis aquí de especial en estas moléculas? ¿Qué es lo que quiero que reconozcáis aquí? Porque hemos dicho, vamos a reconocer los estrógenos, el anillo aromático y los 2 OH, ¿os acordáis? Los progestágenos, que quitábamos el anillo aromático y teníamos una acetona también arriba. La hormona masculina, teníamos el anillo no aromático tampoco, muy parecido al anterior, pero ya no teníamos las cetonas arriba, teníamos otra vez el OH. ¿Os acordáis? ¿Qué veis de especial aquí en estas moléculas para que sean antiinflamatorias? Los 2 dobles enlaces. No, esto no es un ácido, esto es una hidroxicetona. Cuidado, no es un ácido carboxílico, es un simple alcohol. Y aquí tenemos un montón de enlaces de hidrógeno que se pueden formar. Fijaros en el receptor cómo interacciona. Esta parte tiene un montón de enlaces de hidrógeno. ¿Veis? Porque tenéis una acetona y 2 alcoholes. Esto es característico de estas moléculas. Es decir, como antiinflamatorios, fijaros que el receptor no es el mismo. Es parecido, pero no es el mismo, evidentemente. Es un receptor nuclear también, que va a influir igual en la biosíntesis de las proteínas, pero no es el mismo que el de las hormonas sexuales. Es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis esta parte que es muy polar, que va a formar un montón de enlaces de hidrógeno. Esto es muy característico. Y por otro lado, fijaros, aunque podéis tener un solo doble enlace, los mejores tienen 2. La primera vez que lo vemos. No es aromático, pero los más potentes tienen 2 dobles enlaces. Aquí lo tenéis. El doble enlace entre las posiciones 1 y 2 aumenta la capacidad antiinflamatoria. ¿Cómo? ¿Eso no es una posición de Michael? Es una posición de Michael, pero aquí tenéis 2 posiciones de Michael, pero decidme por qué no son muy peligrosas. No. ¿Qué 2 posiciones de Michael? Es que el comentario es muy bueno, Saray. Mira, vamos a ver, ¿qué 2 posiciones tenemos aquí de Michael? Tenemos 1 y 2. Pero yo os digo que hay una un poquito más peligrosa que la otra, pero ninguna de las 2 es realmente peligrosa a efectos de que vaya a atacar un nucleófilo. ¿Por qué? Muy bien, Nuria, por impedimento estérico. Fijaros que aquí tenéis un metilo aquí al lado y un OH aquí, pero sobre todo el metilo, está aquí al lado. Y aquí sí que no va a atacar ni de broma, porque es una posición donde tenéis 2 ciclos, eso está muy congestionado ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, no lo pongo yo aquí, pero aprovecho el comentario. ¿Hay algún compuesto que se utiliza como hemos visto antes, como androgénico en el tratamiento de algún cáncer por antiestrogénico? ¿Os acordáis que hemos dicho que algunos androgénicos, algunas hormonas tipo masculina, se utilizaban para el tratamiento de cáncer de mama porque en realidad se pueden comportar como antiestrogénicos, antihormonas femeninas, ¿no? O sea, sería como un antagonista. Y que tienen lo siguiente. Y entonces eso está en relación con lo que estamos viendo, así que como comentario me parece interesante. Ya ves que yo les he compartido a cualquier comentario porque me parece interesante muchas veces. Tendríamos esto. ¿Qué tendríamos ahí? Esto es una llave que quiere decir que por aquí arriba continúa todo lo demás, pero ya me da igual. ¿Vale? ¿Qué he colocado? Un doble enlace ahí. ¿Qué peligro le veis a eso? Es que está conjugado. Es que esto es un aceptor de Michael. Pero esto es un aceptor de Michael sin ningún impedimento estérico.
¿Lo veis? Es decir, aquí el nucleófilo me va a atacar sin ningún problema ahí. Y mirad. ¿Lo veis? Está conjugado. Es igual que si hubiera atacado ahí. Igual. Solo que ahí no puede atacar porque está muy impedido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le coloco aquí otro doble enlace conjugado en una posición que ya no está en absoluto. En absoluto está impedida. Esto se utiliza para el tratamiento, este tipo de compuesto se utiliza para el tratamiento de algún cáncer de mama, sobre todo porque es muy efectivo, porque forma un enlace irreversible. ¿Veis? Se mete dentro del receptor y allí siempre va a haber algún aminoácido nucleófilo voluntarioso que va a atacar a la posición de Michael. Y en cuanto haya un aminoácido nucleófilo que ataque a la posición de Michael, allí se quedó. Irreversible. ¿Entendido? Pero no son antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Son androgénicos que en realidad queréis que se comporten como antiestrogénicos. Tratamiento del cáncer de mama. ¿Entendido? Muy buen comentario. Efectivamente, porque claro que son posiciones de Michael. Lo que pasa es que se pueden proteger de alguna manera y aquí están protegidas. ¿Veis? ¿Vale? No aquí. Aquí no, aquí esto sería un aceptor de Michael desnudo, totalmente desnudo, ¿veis? Y si queréis llevarlo más lejos, podéis llevarlo más lejos. Esto es lo que provoca la conjugación. La resonancia es lo que tiene. Acordaros de cuando yo os decía, el efecto menos I, ¿os acordáis? Que yo os decía, el efecto menos I se transmite por enlace sencillo y es de corto alcance. En cuanto os vais 2 o 3 carbonos, se pierde. La resonancia no, porque la resonancia se transmite a través de los enlaces pi. Y en cuanto tengáis conjugación, se puede extender lo largo que queráis. Mientras tengáis conjugación, se va a seguir extendiendo. Es decir, si aquí yo coloco otro doble enlace conjugado, pues también me podría atacar en el extremo exactamente igual. ¿Veis? Por resonancia. Muy bien. Así que este es un aceptor de Michael. Me estoy dando unas ideas estupendas para el examen. Joder, qué mosqueo os pilláis, ¿no? Bueno, chicos, pues veis, aquí lo que quiero que veáis es esto. Lo que quiero que veáis es este anillo. ¿Veis cómo hago mucho hincapié en las diferencias entre unas y otras? Es decir, las diferencias que tenemos entre unas moléculas y otras moléculas. En eso es lo que quiero que os fijéis, para que luego podáis identificarlas bien. Para que cuando os ponga un esteroide no suenen a todos igual. Y sepáis buscar los motivos estructurales. ¿Que veis que es aromático? Tenéis claro, ya sabéis que es un derivado de estradiol, hormona femenina, ¿vale? Va a ser un agonista, porque es un derivado de estradiol. Que luego después, salvo que tenga la cadena esta colgando por ahí, que ya sería antagonista, ¿no? Que después le quitáis el aromático, pero le colocáis cetonas y tal, acordaros, una progestógeno. Luego después tenéis las hormonas masculinas, que esas no son aromáticas, pero tampoco tienen la cetona porque tienen un OH, ya lo hemos visto, y los corticoides antiinflamatorios, los más potentes, tienen 2 dobles enlaces en ese anillo, 2 dobles enlaces, y un montón de formadores de enlaces de hidrógeno aquí, en esta zona. ¿Os queda claro? Bien, vamos a iniciar nada más y vamos a terminar un poquillo antes, porque esta parte, bastante larga, ¿vale? Vamos a terminar un poquito antes, no os preocupéis. Bueno, me dijisteis un descansito, ¿no? Bueno, pues venga, un descansito. Venga, mira que soy llorones.